me había olvidado. Ya. Eh, recuerden que deben anotar solamente los elementos que yo anoté en el dibujo. Y el tema, digamos, de las fórmulas, aquí en este caso. Las fórmulas las vamos a ir describiendo a medida que vayamos avanzando con digamos, con las diapositivas. ¿Estamos listos? Qué bueno. Oigan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo también, lo pueden hacer. Yo no tengo ningún problema en ese sentido, ¿ya? Pero también manteniendo el respeto, ¿ya? Eso no se lo había dicho ahora, pero eso no se lo había dicho en la primera clase. Que en toda la, digamos, en todas las secciones de portafolio les dije exactamente lo mismo. Y creo que están enterados principalmente de de toda la situación que está pasando en el portafolio. Yo en ese caso, claro, también tenía, digamos, la idea de hacer lo mismo que estaba haciendo el profe, pero no, o sea, lo hice, digamos, eh, digamos, de forma más, no sé cómo es la palabra, pero más, que al final ustedes toman la decisión, más que ver, por ejemplo, y principalmente quiénes son de tal color y quiénes son de tal color y todo eso. Eso es básicamente porque yo confío en ustedes, entonces, y yo sé que no van a fallar en ese sentido, ¿ya? Y, y me gusta pensar eso hasta el final. Eso también es una cosa que también se me olvidó decir el día de ayer. Eh, la idea de formar grupos principalmente tiene que ver con el tema de seguir hasta el final, po, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, se comprometen ahora y dicen, sí, vamos a seguir hasta el final, pero tienen una rencilla, por ejemplo, tienen algún problema, traten de solucionarlo entre ustedes y, y ver y plantear soluciones, pues. Y no quedarse ahí, digamos, con las cosas guardadas, porque, escucha, a mí me ha pasado generalmente que, por ejemplo, un curso de portafolio que yo tomé en algún minuto, que había un grupo que casi se agarran a combos en una presentación. Y, eh, y claro, eso tiene que ver principalmente con que hay mucha gente que se guarda mucho, como se guarda mucho las cosas. Acá hay que tratar también de captar todas las habilidades blandas también y decir, escucha, si, si yo me equivoqué, perfecto, asumo mi error, digamos, soy humano al final, y yo puedo equivocarme. No soy un dios aquí en este caso que esté, eh, y ni tampoco soy una máquina. Entonces hay que tratar de ser, digamos, lo más empático también posible entre sus compañeros. Y también teniendo en cuenta que toda la situación país que estamos viviendo también, ¿ya? Eso era un paréntesis. Y vamos a seguir entonces con la siguiente diapositiva, ¿ya? No, gracias a ustedes, sí. Bueno, vamos a definir principalmente, por ejemplo, el vértice, ¿ya?
El vértice aquí en este caso, si yo veo, digamos, este dibujo, el dibujo es, digamos, el vértice, digamos, es la línea, digamos, la intersección entre estas dos alineaciones que salen acá. El punto, digamos, de intersección lo vamos a llamar BN, ¿ya? Ese BN lo vamos a llamar entonces vértice. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces el vértice es la intersección entre dos alineaciones dice, consecutivas, pero si ustedes, por ejemplo, responden en el portafolio ¿qué es el vértice? Y ustedes dicen, es la intersección entre dos alineaciones, perfecto. Se toma, digamos, la respuesta como correcta, ¿ya? El ángulo alfa aquí en este caso es el ángulo que producen dos alineaciones. Yo voy a volver a ir, digamos, digamos, a este dibujo y vamos a definir dos parámetros iniciales, ¿ya? Y estos parámetros los vamos a determinar por siempre y para siempre. Miren, si se fijan, yo tengo este tipo de curva que sale acá en pantalla. ¿Lo ven o no? ¿Ven el cursor? Ya. Y además, este tipo de curva que sale acá, ¿ya? Entonces, para este tipo de curva, yo voy a tener principalmente la dirección, digamos, el sentido, digamos, de tránsito, viene de acá y recorre, digamos, todo hasta abajo. Viene, digamos, de arriba hasta abajo, ¿ya? Entonces, para poder definir qué tipo de curva estoy analizando, yo necesito saber, por ejemplo, y necesito fijarme principalmente en los ángulos alfa. En ese ángulo alfa de acá y en ese ángulo alfa de acá. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que si yo tengo un alfa menor, ¿ya? Menor a 200 gradianes o gones, mi curva va a ser principalmente hacia la izquierda, ¿ya? ¿Estamos claros? Como sale ahí, mire. Eso es curva a la izquierda. Si yo tengo principalmente una curva hacia la izquierda, voy a tener entonces principalmente un alfa menor a 200 gones. ¿Ya? Sí, claro, efectivamente es antihorario, Bastián. ¿Ya? ¿Se escuchó, no? Porque había alguien que me estaba molestando allá afuera. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si yo tengo ángulos de menores a 200 gones, entonces la curva entonces es hacia la izquierda. Al contrario, si yo tengo, por ejemplo, ángulos alfa mayores a 200 gones, ya, gradianes también se le dice, vamos a tener entonces situación inversa. ¿Ya? Vamos a tener entonces curvas a la derecha. ¿Ya? Eso tienen que anotarlo y tienen que aprendérselo desde ahora y para siempre. Curvas a la izquierda, alfas menores a 200 gones. Y curva hacia la derecha, alfas mayores a 200 gones. ¿Qué pasa si es igual a 200? Exacto, muy bien. Es una línea recta. Muy bien. Eh, en el dibujo
está, claro, efectivamente está donde rayaron sus compañeros. Ahí están principalmente los alfa. Yo voy a llamar esa línea recta se llama alineación, y el ángulo que forman dos alineaciones se llama ángulo alfa. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Ya, perfecto. Eh, Voy a seguir, digamos, con la otra. El ángulo W es el ángulo que se llama ángulo de deflexión entre alineaciones, ¿ya? El ángulo W se llama ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión es principalmente, digamos, un ángulo que permite ver más que nada como, si lo quieren entender de alguna forma, es un ángulo, digamos, que se parece, eh, bueno, en el manual de carreteras también se llama ángulo de azimut, pero no es la azimut, digamos, de topografía, ¿ok? Es otro tipo de concepto que se le da. Eh, en realidad es como es, pero no es, ¿ya? El W, miren, ¿ves el cursor? ¿Ves el cursor? Miren, ahí está el W y ahí está el otro W. Si no lo ven, ustedes en la parte izquierda hay una hoja con una lupa y pueden visualizar, aquí en este caso, y realizar el zoom. Recuerden esa herramienta. Ya. Eh, el R corresponde principalmente al radio de curvatura o el radio del círculo. El radio del círculo o radio de curvatura, ¿ya? Eh, el R se ve principalmente, por ejemplo, en el T y en el D, por ejemplo, y en el S también, ¿ya? Y en las fórmulas que salen ahí, mira. La, el T se llama tangente, el S se llama secante o bisectriz, y el D se llama desarrollo. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y los tres elementos que salen ahí están relacionados principalmente con el radio. Entonces acuérdense siempre que el T, el S y el D llevan, a su vez, aquí en este caso, llevan consigo el radio siempre. ¿Ya? Ya. Ahí sale, digamos, denominada el caso de la tangente, la bisectriz o también llamado secante, y el desarrollo. La tangente corresponde entonces a una distancia, es la distancia, digamos, entre el vértice y los puntos de tangencia de la curva. Vamos al dibujo para que lo puedan entender. La tangente, si yo tengo que, miren, donde tengo puesta la manito, acá tengo el vértice, ¿cierto? En ese vértice, la distancia que hay desde acá hasta el principio de curva circular, que en teoría debería ser el punto de tangencia que se produce, digamos, mediante este círculo que está acá, se llama entonces tangente. La distancia recta entonces entre el vértice y el punto de tangencia del círculo se llama entonces tangente. ¿Lo anotaron? Ya. Vuelvo a repetir, la distancia entre el vértice, ¿ya? La distancia recta, no estoy hablando, digamos, aquí en este caso de la distancia en curva, la distancia en recta entre el vértice y el punto de tangencia,
o el principio o fin de curva circular. Ustedes pueden ver acá hay un principio de curva circular y acá hay un fin de curva circular. La distancia entre el vértice y el punto de tangencia se llama tangente. Ya, otra cosa. Voy a dibujar esto que estoy viendo, digamos, con el cursor, pero lo voy a dibujar un poquito más acá. Yo tengo dos alineaciones, una así y una así. Y tengo la curva asociada, que por ejemplo puede ser una curva en ese sentido. La distancia entre el vértice, que es el vértice está acá, ¿ya? La distancia entre el vértice y la rasante, entre el vértice y la rasante, la vamos a llamar... Oh, se me borró. Voy a dibujarlo de nuevo. Un segundo. Lo voy a dibujar un poquito más lindo. ¿Ya? La distancia entonces entre el vértice y la rasante se va a determinar entonces como el S, y el S es la bisectriz. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya. Vuelvo a repetir entonces. La distancia entre el vértice de las alineaciones y la rasante que está ahí en rojo se llama S, o también llamado bisectriz. Vuelvo a repetir, la distancia entre la alineación y además la rasante se llama bisectriz. Ahora sí, ¿estamos listos? Bueno, eh, la otra es el desarrollo, ¿ya? El desarrollo corresponde a la longitud del arco de círculo que se produce, digamos, entre dos puntos de tangencia. Fíjense bien, entre este dibujo yo tengo un principio de curva circular y tengo un fin de curva circular, ¿cierto? Tengo un principio de curva circular y además tengo un fin de curva circular. ¿Qué me está indicando eso? Me está indicando un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia se llama específicamente desarrollo. Si ustedes dicen aquí en este caso se llama desarrollo de curva circular. Si ustedes dicen longitud de curva circular, está malo, ¿ya? No es que esté malo, digamos, eh, no es que esté malo completamente, pero el manual de carreteras no se refiere a longitud de curva, o no se refiere aquí en este caso a un arco de circunferencia. Se refiere principalmente a la palabra desarrollo, ¿ok? Esa palabra, digamos, desarrollo, que no se les olvide jamás. Se llama desarrollo de curva circular y no longitud de curva circular. Lo voy a volver a repetir. ¿Estamos claros?
Ya, ojalá que les haya quedado claro, porque si dicen longitud, ¿qué les va a pasar? Muerte. Para la casa, efectivamente. Así mismo como digo yo. Para la casa, para afuera. Entonces la palabra se llama desarrollo. ¿Ya? Vamos a detenernos en esta misma diapositiva. ¿Ok? Les voy a dar un par de preguntas, tips para el portafolio y también para el tema de la evaluación. Si yo les pregunto, ¿de qué depende la tangente en el diseño de curvas circulares? Así tal cual. ¿De qué depende el radio? Perdón, la tangente. ¿De qué depende aquí en este caso? La tangente para el diseño de curvas circulares, primero es del radio, como dice Cristian acá. ¿Por qué? Porque el radio sale acá, ¿cierto? Es la fórmula. Y a su vez, depende también de ese concepto que se llama, ¿y cómo se llama ese SW? Deflexión o ángulo de deflexión. Entonces, ¿qué van a responder ahí en ese caso? Ustedes deberían, si es que yo les pregunto, ¿de qué depende la tangente para el diseño de curvas circulares? Ustedes deberían responder, depende del radio y del ángulo de deflexión. Y de nada más. Ese concepto que les acabo de decir también rige para el tema de la secante. Lo mismo, digamos, sirve o bisectriz aquí en este caso. La bisectriz que sale acá también depende del radio y del ángulo de flexión. ¿Ya? Y el desarrollo para curvas circulares también, aquí en este caso. O sea, se dice que cada una de estas, la tangente, la secante y el desarrollo, dependen principalmente de qué cosa? Del radio y del ángulo de deflexión. ¿Ya? Y para las tres, pero solamente rige para las tres para diseño de curvas circulares o curvas cerradas, como dijo, digamos, su compañera el día de ayer. Creo que fue María José la que dijo eso. Entiende, digamos, a ver, es que el ángulo de deflexión es una diferencia positiva entre el ángulo recto y el ángulo, digamos, que se está definiendo la dirección de la curva, ¿ya? Eso es principalmente el ángulo de flexión. Es cuánto, digamos, es cuánto gira, aquí en este caso, cuánto se, se deforma la curva en términos, digamos, en términos de gradianes. Así lo define principalmente el manual, pero, o sea, es que lo define, digamos, a muy grosso modo, no lo define, digamos, a ciencia cierta, ¿ya? Ya. Eh, ¿Estamos claros entonces? Se supone que vimos entonces toda la parte de curvas circulares nada más. Juan Pablo, cuéntame.
Todas, el T, la tangente, digamos, la secante y el desarrollo. Todas ellas dependen del radio y del ángulo de deflexión. La tangente, la secante y el desarrollo. Pero estas dependen, digamos, cuando hay curvas circulares. No cuando hay curvas circulares con clotoide, porque ahí esa es otra cosa. Cuando hay solamente curvas circulares, eso anótenlo bien. Si yo les pregunto acerca de curvas circulares, solo para curvas circulares depende entonces del radio y del ángulo de deflexión. ¿Estamos listos? Sigo entonces. Vamos entonces nos vamos a meter un poco en problemas. Vamos a meternos entonces al tema del diseño de curvas con clotoides. ¿Ok? En realidad no es más que agregarle una curva al principio y al final, no, pero principalmente las clotoides se usan con un fin en particular. Y seguramente esto lo vieron en su curso de obras viales en algún minuto. ¿Para qué fin será? No, no es para drenar el agua. ¿Para qué es la clotoide? Es una curva de transición, efectivamente. ¿Ya? Aquí en este caso para poder disminuir el impacto de una curva. Efectivamente. Esa es digamos, la definición del por qué se utilizan clotoides principalmente en las curvas circulares. ¿Ok? Miren, la curva circular se define principalmente por qué tipo, digamos, de elemento. Yo, por ejemplo, voy a dibujar acá, se supone que aquí debería tener una distancia en recta, ¿ya? Un LR, ¿ya? De ese LR, yo debería tener entonces, para poder entrar a una curva circular, debería entrar a una curva entonces de transición para llegar de una recta a una curva circular. Entonces, para poder llegar desde la recta que sale acá a la curva circular que sale acá, yo necesito entonces principalmente una curva de transición que se llama clotoide. Entonces, esa clotoide yo la voy a definir, digamos, con otro color. Hasta ahí, ¿ya? Ese, digamos, es el desarrollo principalmente de la clotoide, o LK, ¿ok? LK. Después de eso, después de la clotoide, viene la curva circular, que aquí en este caso que en teoría es el desarrollo de curva circular, o LC, o también D, ¿ya? Eh, y después de eso, para poder retornar principalmente a la recta, yo necesito de otra clotoide, que la voy a dibujar acá, LK, y finalmente la recta, perdón, digamos el pulso, LR. Entonces voy recta, clotoide, círculo, clotoide, recta. Siempre así se conforman las curvas con clotoide. ¿Ya? Recta, clotoide, círculo, clotoide y recta. En ese sentido, hay que entender también que anteriormente habíamos dicho, por ejemplo, que en una curva circular teníamos un principio de curva circular y un fin de curva circular. Aquí vamos a tener 4 puntos. ¿Cuáles van a ser esos 4 puntos? Yo voy a tener un principio de clotoide, un PK. Acá en este punto deberíamos tener entonces un principio de curva circular, PC,
deberíamos tener acá un fin de curva circular y un FK que también se llama fin de clotoide. Estos puntos son súper importantes para el alineamiento. Entonces, al final, ¿qué es lo que tienen que aprenderse de esto? No tienen que aprenderse mucho que digamos. Y la recta con clotoide se define principalmente por una recta, una clotoide, un círculo, una clotoide y una recta, y está definida principalmente por un principio de clotoide, principio de curva circular, un fin de curva circular y un fin de clotoide. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Aquí en este caso, en esta parte de la materia, el tema de colocar clotoides a las curvas circulares hace un cambio radical a las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque la incorporación principalmente de estos LK me va a significar entonces la incorporación de nuevos parámetros. Entonces, esos parámetros están dados principalmente por esa fórmula que estoy digamos, rodeando con el cursor, ¿ya? Esa fórmula que sale ahí es la fórmula que, que llama principalmente al parámetro de clotoide, ya que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ya anotaron esta parte de acá, anotaron, digamos, lo más importante de esta curva. Ya. Entonces, voy a seguir entonces con la siguiente. Mira, el diseño de curvas con clotoide eh, se refiere principalmente a incorporar ese LK que debería estar acá, miren. Si yo tengo, se supone que esta es la fórmula del parámetro de clotoide, ¿ya? Ese L que sale ahí, ¿ya? Ese L que sale ahí es el LK, o también desarrollo de clotoide, ¿ya? Ese desarrollo de clotoide es la longitud en arco que se produce desde este punto de acá hasta acá, ¿ya? Y la clotoide, en teoría y en términos matemáticos, corresponde a una curva en espiral o a una porción de una curva en espiral, ¿ya? Es una curva, digamos, que hace este sentido. Así, después se va recogiendo, se recoge, digamos, hasta el infinito. Eso es principalmente una curva espiral. Pero, ¿por qué se usa principalmente esta curva en espiral? Para poder hacer la transición tiene que ver principalmente para producir la comodidad del usuario, digamos, que está manejando. Si, si hay digamos, un conductor que va, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora y se encuentra con una curva muy cerrada, seguramente lo que va a pasar es que, como no va a haber transición digamos, de curva, seguramente el auto se les va a ir hacia afuera, digamos, del radio, por efecto de la inercia. Entonces, en ese caso, por eso se decide principalmente colocar este tipo de curvas al principio y al final de la curva circular. ¿Estamos claros? Ya. Espero que se los hayan enseñado así en algún minuto. ¿Ya? Dígame, Reinaldo, ¿cuál es su pregunta? ¿Me quieren hacer una pregunta, parece? No, no se escucha.
Reinaldo, no se escucha por si acaso. Escríbala nomás, yo la leo. La clotoide dices tú. La clotoide empieza en el fin de la recta. Lo que pasa es que tú tienes una recta, clotoide, curva, clotoide, recta. Entonces la clotoide en este caso empieza, digamos, desde el fin de la recta y llega hasta el final de la, aquí en este caso, hasta el principio, digamos, de la curva circular. ¿Ya? Voy a anotar otro elemento que es súper importante, que lo tengan claro, que tiene que ver con esa fórmula que está ahí. Porque es importante eh, porque esa yo la pregunto bastante, ¿ya? La pregunto, digamos, bastante en el portafolio, que tiene que ver principalmente con la relación que existe entre el radio y el parámetro de clotoide, ¿ya? Si yo les pregunto, si yo les pregunto lo siguiente, atentos, si yo les pregunto, ¿en cuánto debe variar el valor, en cuánto debe variar el valor del parámetro de clotoide? Entonces ustedes, astutamente, deben responder lo siguiente. El parámetro de clotoide se, digamos, el parámetro de clotoide varía entre el tercio del radio, entre el tercio del radio, varía, digamos, entre el tercio del radio y el valor completo o el valor entero del radio o del mismo radio. Entonces, ¿en cuánto varía el parámetro de clotoide? Entre el tercio del radio y el valor entero del mismo radio. ¿La notaron? Ya. Entonces, si yo les pregunto eso, entonces ustedes tienen que responder eso. Eh, esta consideración es súper importante porque si yo tengo un parámetro de clotoide que se extrapola esos dos valores, a R tercios y a R, eso significa que yo tengo que cambiar el parámetro del clotoide, tengo que cambiar, digamos, el, tengo que cambiar la curva aquí en este caso. Y para cambiar la curva tengo que redefinir aquí en este caso el trazado y al final en teoría como que hay que cambiar solamente la curva aquí en este caso, cambiar, digamos, el trazado de esta curva, ¿ya? Sí, en realidad también está dado por factores de seguridad. ¿Ya? Esa desigualdad que sale ahí, que yo les dije, digamos, en palabras, también tiene que ver con un concepto de seguridad. O sea, nada es porque sí, ¿ok? Si ustedes responden porque sí, estamos mal. Ya. Y entonces, en esta diapositiva nos vamos a fijar en esto. Eso que acabo de anotar en azul, en ese cuadro azul.
Ese cuadro azul me está indicando principalmente de qué depende el radio mínimo en curva. Entonces van a anotar ahí en su cuaderno de qué depende principalmente el radio mínimo en curva. ¿Ya? ¿De qué depende el radio mínimo en curva? Y ustedes van a responder lo siguiente. Depende de la velocidad de proyecto, que sale ahí. Depende de, depende principalmente de el peralte máximo que sale ahí. Y además depende del T máximo, o también llamado coeficiente de roce de los neumáticos aquí en este caso. ¿Estamos claros? Ya. El último es T max, T de tomate max, que se llama coeficiente de fricción de las ruedas. En teoría todas las ruedas poseen un, digamos, un coeficiente de roce, efectivamente. Oye, ¿se va entendiendo todo, no? ¿Tienen algún problema con este tipo de plataforma? O sea, yo sé que algunos se caen, otros vuelven y todo, pero ¿les genera algún conflicto si es, este tipo de clase? Por lo menos yo he sido claro hasta el minuto, porque si no he sido claro hasta el minuto, necesito, digamos, que me lo digan, ¿ya? Ya. Sí, de repente hablo muy rápido o a veces eh, soy un poco apurón, pero ya, ok, excelente. Sí, no, queda todo grabado, así que no se preocupen por en ese sentido. Lo que sí es que traten de anotar todas las cosas. Y ustedes, por ejemplo, como ya tienen formados sus grupos, si por ejemplo hay uno que tiene mejor señal, le puede compartir aquí en este caso toda la información a sus compañeros. Y si hay alguno por ejemplo, que anotó algo que a lo mejor el otro no anotó, igual es súper bueno que se compartan toda la información. ¿Ya? Acá no se trata, digamos, que todos compitamos entre todos. Eso, la ingeniería no es para competir, ¿ya? La ingeniería aquí en este caso es para compartir, es para decir, ya, mira, sabes que yo sé esto y yo, digamos, puedo, digamos, o sea, esto es lo que yo entiendo, ¿qué es lo que entiendes tú? ¿Me entiendes o no? Es como, es un trabajo principalmente en equipo. Oye, me falta poquito ya. Eh, bueno, cuando hablamos principalmente de desarrollos mínimos en curva, nos referimos principalmente a lo que depende principalmente del desarrollo. El desarrollo en curva, en curva circular, aquí en este caso, depende principalmente entonces de qué cosa? Del radio y del ángulo de flexión. ¿Ya? Eso lo vamos a ver entonces en la próxima diapositiva que viene ahora, pero vamos a definir eh, como digamos, la dependencia no solamente de curvas circulares cerradas, sino que también con el tema de las clotoides. Mire, este es el resumen de fórmulas. En teoría, es la última diapositiva, ya que van a ver el día de hoy. Mire, yo lo voy a anotar, digamos, en rojo y en azul. En,
azul vamos a definir todos los elementos, eh, ahí sí. En azul van a estar todos los elementos sin clotoide, ¿ya? Y acá, en rojo, van a ser todos los elementos con clotoide. ¿Se ve o no? Ya. Fíjense bien, para el caso de las fórmulas, cuando hay curvas circulares sin clotoides, el desarrollo de curva circular es solamente RW partido por 63,662, ¿cierto? Pero en cambio, para el caso, para curvas con clotoides, esta fórmula cambia, pero ¿cómo va a cambiar en este sentido? Restándole ese valor de acá. Y ese valor de acá dijimos hace un rato atrás que se llama desarrollo de clotoide. Y el desarrollo de clotoide, ¿qué es lo que es? Es el parámetro de clotoide, que es A al cuadrado partido por el radio. ¿Estamos claros? Ya. En eso cambia aquí en este caso el desarrollo, digamos, de curvas circulares. ¿Ya? Hay que considerar lo siguiente. Mire, dijimos hace un rato atrás que el desarrollo de curvas circulares depende principalmente de el radio y del ángulo de deflexión, ¿cierto? Pero en cambio, para curvas con clotoides, el desarrollo que se muestra acá en pantalla, el desarrollo de curvas circulares, no solamente depende del radio y del ángulo de deflexión, sino que también depende del desarrollo de clotoides. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si yo les llegara a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Aquí en este caso, ¿cuál es la diferencia entre los desarrollos de curva circular con clotoide y sin clotoide? Es principalmente la diferencia que existe por el desarrollo de clotoide, ¿ya? Que uno es con desarrollo de clotoide y el otro es sin desarrollo de clotoide. La diferencia entre los desarrollos de curva circular con clotoide y sin clotoide es que con clotoide se define, o sea, digamos, depende, no se define, sino que depende del desarrollo de clotoide. Y para curvas cerradas no depende de la clotoide, porque no tiene clotoide, ¿sí o no? Ok. Con clotoide, fíjense bien, acuérdense siempre que depende, digamos, principalmente del R, del W y además del desarrollo de clotoide. Y el desarrollo de clotoide, ¿de qué depende principalmente también? Del parámetro de clotoide y del radio. Sí, efectivamente, Bastián. Y cierto es con C por si acaso.
¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? No, no creo, porque deberían tener anotado todo. Bueno, si les llegara si les llegara, digamos, a producir alguna duda, eh, pueden escribirme por mail, ¿ya? Escríbanme por mail y yo les respondo durante el día, sí, ¿ya? Ok, no, no tengo ningún problema en responder. En algún futuro les voy a dar mi teléfono también, pero no todavía. Sí, claro, efectivamente. Cuando empiecen a hacer los ejercicios van a empezar a surgir las dudas. Y ahí esperemos, digamos, que eh, no sé, al final es que sí, claro, pueden haber dudas, pero es que el tema es que es- van a trabajar con las planillas Excel, ¿ya? Y con esas planillas Excel van a tener archivo libre aquí en este caso. Pero no, si yo les voy a enseñar todo, sí. No, no se van a quedar con nada. O sea, perdón, yo no me voy a quedar con nada. Ustedes se van a quedar con todo, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, vayan a descansar, chiquillos. Esta, digamos, es la parte final de toda la teoría. Y bueno, vuelvo a repetir, si tienen alguna duda me la hacen indicar nomás. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Como ya están los grupos hechos, ya vamos a empezar a pasarles los proyectos. Así que atentos a sus correos electrónicos porque en cualquier minuto les va a llegar el proyecto y cada una de las consideraciones iniciales. ¿Ya? Pero con respecto a lo que vamos a ver nosotros, estas consideraciones no van a ser de inmediata. ¿Por qué? Porque primero vamos a pasar teoría, después vamos a pasar ejercicios y después vamos a hacer la prueba. Entonces, después de la prueba, eh, después de la prueba aquí en este caso, ustedes van a tener, eh, ahí recién yo les voy a enviar el primer encargo, ¿ya? Entonces igual van a tener harto tiempo con el proyecto en pausa ahí en ese caso, ¿ya? Eh, sí, las pruebas van a ser del tipo online. O sea, significa que ustedes van a tener que entrar a una hora, van a tener que desarrollar esa prueba va a tener ejercicios digamos, va a tener ejercicios y además va a tener una parte de teoría y todo eso, digamos, va a reunir una nota. Y esa va a ser, en teoría, su primera nota. Y la próxima semana vamos a ver la parte de ejercicio, tipo prueba de taller. ¿Sí? Sí, claro, sí. Pero, o sea, la parte, digamos, de como la teoría ya la tienen lista, ¿ya? Porque yo les expliqué todo lo que entra en teoría, pero ahora falta la parte de ejercicio nomás.
¿Estamos claros? Déjeme, estoy respondiendo una duda interna. Ya.